Y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y a permitir al Señor que obre de una manera especial en nosotros. Bendito y amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por este día que tú nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos concede de estar aquí en esta casa. Y aún no solo a nosotros que estamos aquí físicamente, sino a cada persona que desde diferentes lugares se conecta con nosotros a través del internet. Te damos gracias. Oramos pidiéndote, Señor, que tu presencia se manifieste de una manera poderosa y sobrenatural en medio de nosotros. Que hables a cada uno de nuestros corazones y que tú, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo establezcas tu paz en este lugar y en cada corazón de los que están conectados. Señor, porque tu palabra lo declara, que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hoy yo te pido que la semilla de tu palabra pueda llegar a una buena tierra y dar fruto. Llévate todo aquello que pueda ser impedimento, estorbo, distracción, para que podamos, Señor, recibir lo que tú has determinado para nosotros hoy. Te damos a ti gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñeme al Salmo 138, por favor. Salmo 138. Y vamos a iniciar el mensaje de este día, que lo hemos titulado Ladrón de tu destino. Y el Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso número 8. ¿Lo tiene? Dice la escritura así: Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Pero ¿cómo comienza este verso? Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígale a la persona que pueda estar a su lado: Jehová cumplirá su propósito en ti. Y si no tiene a nadie a su lado, dígale: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y vamos a mirar en primera medida algo que es muy importante para colocar el fundamento y podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Lo primero que debemos entender es cómo fuimos usted y yo formados y para qué fuimos usted y yo formados y creados. Y cuando hablamos del proceso de creación o de formación del hombre, encontramos en la Escritura que todos nosotros fuimos creados en 4 etapas. Hay 4 momentos en la creación del hombre que usted y yo debemos tenerlo muy en cuenta y que describen cada parte o cada área de nuestra vida. Y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos ahí a detenernos por unos minutos y vamos a mirar esto. Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso número 26. Fíjese lo que dice la escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Señor, la deidad, la Trinidad de Dios estaba reunida y dijo: hagamos al hombre. Es decir, hizo un plan, fue una idea que ellos concibieron. Ahí en ese momento el hombre todavía no había sido creado ni formado. Pero todo comienza con un plan. Por eso el verbo hacer en la escritura hace referencia al plan original de Dios. Y dice entonces la escritura: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ese fue el plan, esa fue una idea. Porque es importante entender de que antes de hacer algo siempre se debe hacer una planeación. Cuando hablamos en términos de arquitectura o de construcción, lo primero antes de levantar una casa o un edificio es hacer los planos. Y esos planos son la idea, es aquello que se ha planeado para poder luego materializarlo. Cada uno de nosotros, antes de hacer las cosas, por lo general en el 99% de las veces planeamos las cosas.
Planeamos de antemano a qué hora nos debemos despertar, cuánto tiempo nos tardamos para organizarnos, cuánto tiempo nos tardamos de casa hacia el lugar donde vamos, sea el lugar de trabajo o cualquier otro lugar. Siempre hay una planeación y aunque usted no se dé cuenta, siempre lo hace. Lo que pasa es que ya como nuestro cerebro trabaja tan velozmente, lo hacemos casi que de forma automática. Usted no tiene que sentarse y colocarse en una postura como de que estoy planeando, no me hablen, estoy planeando. No, su cerebro está trabajando y usted constantemente está planeando qué hacer, cómo hacer. Cuando vienen las circunstancias difíciles, ¿cuánto más el cerebro trabaja? Al punto de que muchos ni duermen, porque están dele y dele vueltas a un montón de cosas. Pero el cerebro está haciendo planeación, está mirando la forma de hacer una cosa o de salir de una situación. Entonces todo comienza con un plan. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora mire el plan de Dios. Que usted y yo fuéramos a imagen y semejanza de Dios. Ese fue el plan. Y fíjese lo que sigue diciendo el verso 26. Y señoré. El plan de Dios desde el principio era que usted y yo señoreáramos. Es decir, que usted y yo debíamos tener el dominio sobre todo aquello que fue creado. Pero mire que dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora no me voy a meter profundamente en esto porque tendría que desviarme mucho para poderle explicar lo que significa ese señorío. ¿Y qué es lo que significa cada una de esas menciones que dice el verso 26? Ave del cielo, bestias del campo, todo lo que se arrastra, peces del mar. Todo eso hace referencia espiritualmente a algo que es muy importante de que en el futuro cercano lo podamos conocer. Pero para efectos del entendimiento del mensaje de hoy, es importante que usted tenga presente una cosa. La primera etapa, antes de que usted y yo fuéramos, es que Dios hizo un plan. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Segunda etapa, versículo 27. Fíjense que el versículo 27 ya usa otro verbo. En el verso 26 se usa el verbo hacer. En el verso 27 se usa el verbo crear. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre. ¿Creó Dios a quién? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora entienda esto. Lo primero fue un plan. Después de que ese plan se ejecutara, tenía que darse también la ejecución como tal. Ya estaba el plano, ya estaba toda la idea. Ahora dice Dios, pasemos a la segunda etapa, creémoslo. ¿Qué fue lo que creó Dios? Aquí no nos creó con el cuerpo que nosotros tenemos ahorita. Ahí en el versículo 27 lo que Dios creó fue el Espíritu. Porque lo creó en la eternidad. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y Dios no tiene cuerpo, porque Dios es espíritu. Entonces cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, está hablando de que creó nuestro espíritu. Creó eso que para Dios realmente es lo importante. Aquello que es semejante a Él, aquello que se parece a Él. Dice, a imagen de Dios lo creó. Siendo Dios espíritu, por lo tanto lo que Dios creó acá en el verso 27 fue tu espíritu. Y lo hizo en la eternidad. Pudiéramos llamar esa eternidad la preexistencia. Porque la preexistencia no es que usted y yo vivimos hace 3000 años y reencarnamos aquí en este tiempo. No, la preexistencia es la eternidad. Y en la eternidad Dios nos creó nuestro espíritu. Esa es la segunda etapa. Segunda etapa entonces es que Dios crea nuestro espíritu. Ahora pásese por favor al capítulo 2 de Génesis. En el versículo número 7,
Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 7 de Génesis? ¿Qué dice? Fíjese, entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? Formó, otro verbo. Primer verbo era hacer, segundo verbo crear. Aquí hay un tercer verbo, formar. Ahora dice acá, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde nos formó? Del polvo de la tierra. Por eso más adelante en el capítulo 3 dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, tercera etapa del desarrollo del hombre. Ya fue planeado el hombre. Segundo, comenzó la ejecución creando el espíritu. Tercero, le dio una forma, le dio un cuerpo en el cual depositar ese espíritu. Y por eso el 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí ya tenemos un cuerpo físico. Y dentro de ese cuerpo físico está el espíritu. Pero aún dice la Biblia, o más bien no lo dice y por lo tanto lo deducimos, aún el hombre no era un ser viviente. Tenía espíritu, tenía cuerpo, pero no era un ser viviente. Necesitaba algo que a través de lo cual poder unir ese espíritu con ese cuerpo. Un puente, una comunicación. Y entonces la parte final del 7 del capítulo 2 dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que le faltaba el soplo, el aliento, el hálito, el alma, para que pudiera ser un ser viviente, para que pudiera estar completo. Entonces el Señor creó el espíritu, lo colocó dentro de un cuerpo, y el puente de comunicación entre el espíritu y el cuerpo lo llamó alma, o lo llamamos alma nosotros, que en la escritura se llama hálito, se llama soplo, se llama aliento. Y es muy importante entender estas 4 etapas. ¿Y por qué es muy importante entender estas 4 etapas? Porque esta es la base para que usted pueda entender todo el resto del mensaje. Porque en el alma colocó Dios una temporalidad. Hay una cuenta regresiva en el alma. Hay un tiempo definido en el alma. Dios nos dio el alma por un tiempo limitado. Porque el cuerpo se deshace y se vuelve polvo. El espíritu vuelve a Dios, según lo que dice Eclesiastés. Pero el alma simplemente tiene una durabilidad. Y cuando se acabe esa cuenta regresiva del alma, ahí en ese momento se acaba nuestra vida en esta tierra. Ahora, ¿por qué es importante que usted tenga presente esto? Porque ese tiempo que Dios le dio a tu alma, que es esa cuenta regresiva que tenemos en esta tierra, es el tiempo definido por Dios para que usted y yo alcancemos su propósito. Dios nos dio a cada uno un tiempo distinto. A veces no entendemos por qué ciertas personas parten mucho antes que nosotros, y a nuestro juicio podemos pensar es que es injusto. Porque hay una persona tan joven, ¿cómo es posible que alguien tan joven muera? Pero Dios a cada uno de nosotros nos dio una temporalidad en esta tierra. Y en ese tiempo debemos cumplir el propósito. Por eso se hace tan importante entender esto, porque si no lo entendemos, entonces vamos a seguir caminando como muchos caminan hoy en día. Ay, no, pues yo buscaré a Dios por allá cuando ya sea viejo. Cuando yo ya haya disfrutado todo en esta vida y me canse y me hastíe de pecar y de hacer todo lo que quiero hacer, ahí sí buscaré a Dios. Pero es que nadie sabe, a excepción del mismo Dios, cuántos son los tiempos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos son los días de tu vida? No lo sabes, ni yo lo sé. Lo único que yo sé hoy es que estoy vivo en este instante. En un minuto no lo sé, en una hora tampoco, en un día menos. Entonces, aunque hago planes a futuro, debo vivir mi presente.
Debo vivir mi hoy. Y debo esforzarme en mi hoy por encontrar ese propósito y desarrollar ese propósito. Porque al fin de cuentas, si yo no ejecuto ese propósito para lo cual Dios me creó, me formó y colocó aliento de vida en mí, entonces al final de mis días me voy a sentir incompleto, me voy a sentir que me falta algo, voy a sentir que no hice nada, que perdí el tiempo en mi vida, por más que haya vivido 90 o 100 años. Entonces es muy importante entender esto. Cada uno de ustedes, así como yo, tenemos una temporalidad en este tiempo, en esta vida. No somos eternos. El espíritu que Dios creó sí es eterno. El cuerpo, en unos cuantos meses de estar bajo tierra se vuelve nada. Y si te quemaron o si te queman, perdón, menos, queda polvo. Entonces el cuerpo es nada. Y muchas veces le damos más atención al cuerpo, a la carne, que a lo que es verdaderamente importante. Y no le estoy diciendo con esto que no se cuide, pero muchas veces es más importante el cuerpo que lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros en cuanto a su propósito. Ahora, entendiendo ya todo esto, ahora sí entremos en materia. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1. Vamos a desglosar y a detallar un poquito este pasaje de Job capítulo 1. Fíjese lo que dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz, ¿un qué? Un varón. No dice un hombre, dice un varón. Y ya le voy a dar el entendimiento de esa expresión. Un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Comienza este libro hablando de una persona que no lo detalla o no lo identifica como un hombre, sino como un varón. ¿Cuál es la diferencia? Porque es que a nuestro razonamiento humano, varón y hombre es lo mismo, porque la connotación de varón es el género masculino, pero no, en la Biblia no es así. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra varón, se hace referencia a una persona que está siendo conforme a lo que Dios quiere. Un varón no es lo mismo que un hombre, porque cuando usted va a Génesis capítulo 6, en Génesis capítulo 6 nos habla de que lo que se comenzó a multiplicar fueron los hombres y por lo tanto con ellos se multiplicó la maldad. Pero en medio del capítulo 6 dice la escritura que había un hombre que era varón, justo, llamado Noé. Por eso marca una diferencia entre el hombre y el varón. Un varón siempre es alguien que agrada a Dios. Ahora, fíjense que aquí dice que había en la tierra de Uz un varón, primero. Segunda característica, llamado. No está solamente refiriéndose a su nombre, está refiriéndose a que era una persona llamada por Dios. Entonces, Job era un varón y era también llamado. Ahora, como hombre, como ser humano, terrenalmente hablando, dice que era perfecto. Perfecto. Y además dice que también era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire todas estas características que tenía Job. Por eso dice que era hombre perfecto. Ahora, ¿qué es perfección? Simplemente quiero definírsela. Rápidamente le voy a definir qué es perfección. Ya hace algún tiempo atrás hablamos acerca del camino de la perfección, pero muchas veces pensamos que perfección tiene que ver con pecar o no pecar, y la perfección no tiene que ver con eso. Segunda de Timoteo, sin que pierda Job, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Fíjese lo que dice la escritura.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 cosas que hace la escritura. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea como, sea perfecto. Ahora, acto seguido dice o define lo que es perfección. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, perfección, ¿qué es? Perfección es estar enteramente preparado para toda buena obra. Eso es perfección. No tiene que ver con si pecamos o no pecamos. Porque cuando vemos Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, nos está diciendo que Jesús también fue perfeccionado. Y yo le pregunto, ¿Jesús pecó? ¿Jesús cometió algún pecado? ¿No? Entonces, ¿por qué fue perfeccionado? Porque la perfección no tiene que ver con pecar o no pecar. La perfección tiene que ver con estar enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, regresando a Job, entonces, dice que era un varón o un hombre perfecto, recto. Una persona recta es una persona que camina solamente por el camino del Señor, no se desvía ni a derecha ni a izquierda. Además dice que era temeroso de Dios, es decir, que tenía sabiduría. Porque Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que este hombre tenía sabiduría porque era temeroso de Dios. Y aparte de eso dice que también era apartado del mal. Si vemos el Salmo 119, versículos 5 y 6, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que es un hombre que conocía a Dios de alguna manera, en un sentido conocía a Dios. Pero fíjese y vámonos al versículo 6, porque los versículos siguientes detallan o mencionan lo que tenía, todas las riquezas que poseía, el número de sus hijos y demás. Pero fíjese algo muy importante en el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse, y esta palabra es muy importante, presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? ¿Quién se presentó delante de Dios? Satanás. Y mire lo que dice el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás significa adversario, enemigo. Eso es lo que significa la palabra Satanás. Lo que me parece muy importante puntualizar en este verso 6 es esto. ¿Acaso no dice la palabra en Hebreos 4:18 que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia? Y ahí vamos a obtener misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿No dice la palabra que el velo se rasgó y entonces tenemos libre acceso a donde Dios habita? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué muchos de nosotros o muchos de los cristianos o la mayoría de los cristianos no logran acceder al trono de la gracia? Porque ¿qué es lo que hay en el trono de la gracia? Está Dios. Y en el trono de la gracia, ¿qué se escucha? La voz de Dios. Y fíjese, hasta Satanás tiene acceso para llegar hasta el trono de la gracia. El mismo Satanás llega hasta ahí. Y muchos cristianos ni siquiera entran al templo. Muchos cristianos ni siquiera vienen a la iglesia físicamente hablando y pretenden entrar al trono de la gracia. Pero el versículo 6 nos habla de que cuando se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, también entre ellos se presentó Satanás. Y entonces el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8. Mire esto.
Y dijo Jehová a Satanás: no has considerado. Considerar significa tomar en serio. Dice, no has considerado. Y fíjese lo que dice el Señor. ¿A quién? A mi siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué significa el siervo? Si usted está tomando nota, Gálatas 1:10 dice que un siervo es aquel que agrada a Dios antes que a los hombres. Entonces Dios está hablando de Job y le está diciendo a Satanás, al enemigo: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. O sea, esta es una declaración muy fuerte, porque está hablando Dios que en medio de toda esa generación no hay ninguno como Job. De la misma manera que en Génesis 6, en toda esa generación no se halló a ninguno como Noé. Lo cual nos indica que mientras que haya uno que sea un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, Dios tendrá interés en la tierra. Pero cuando ese uno ya no exista, Dios no tendrá interés en la tierra. Porque es que a Dios no le interesan edificios, a Dios no le interesan montañas, a Dios no le interesan esas cosas. A Dios le interesa mientras que haya un varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces le dice: no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra. Y vuelve y recalca el mismo Dios: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora fíjese lo que responde Satanás, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O es decir, sin razón alguna. Versículo 10. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Fíjese esto. Job era un varón perfecto, temeroso, recto, apartado del mal. Dios da testimonio de él. No está dando testimonio de él otra persona, no está dando testimonio de él mismo, está dando testimonio del Dios. Por lo tanto, eso era una verdad. No es que él estaba queriendo impresionar a los demás, no. Dios estaba hablando quién era Job. Y entonces Dios coloca a Job en una situación que él no se esperaba. Porque Job, evidentemente, cuando vemos los versículos 2 al 5, era una persona muy rica. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Tenía muchas posesiones, muchos siervos a su servicio. Y Satanás le está diciendo a Dios: es que por eso es que Job es como es, por todo lo que tiene. Y en un sentido el ser humano y aún el cristiano mismo tiene una concepción de fidelidad o de temor de Dios basado también en lo que ha recibido de Dios, materialmente hablando. Y muchos en su mente le dicen a Dios: Señor, si me bendices, yo te sirvo. Señor, si me das esto, aquello y lo otro, yo voy a serte fiel. Y aquí lo que estamos viendo es que el Señor está colocando a Job en una prueba. Y es una prueba en donde el enemigo entra en acción. Y entonces Dios le dice: en tu mano está todo lo que él tiene. Le está dando autoridad al enemigo para que le quite todo lo material.
Y es lo que evidentemente sucedió, porque en un solo día vienen 4 mensajeros a darle 4 malas noticias. Cada uno detrás del otro. No, mira que sucedió esto, cayó fuego del cielo y se incendió esto. Mira que un rayo cayó y mató a no sé qué. Y mira que vinieron los enemigos y se llevaron todo esto y saquearon y se robaron todo. Y fíjate que un viento sopló muy fuerte y la casa en donde estaban todos tus hijos haciendo una fiesta se desplomó y todos murieron. En un solo día Job perdió todo. Y al final del versículo o del capítulo 1, versículo 21 y versículo 22, fíjese lo que dice Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces el Señor le permitió al enemigo poner mano en todo lo que poseía Job. Si cualquiera de nosotros tuviera que vivir la 4ª parte de lo que vivió Job, hace rato había blasfemado de Dios. Ahora, pensemos en esto. Quizás Job hubiera resistido perder los bueyes, las ovejas, los graneros. Lo pudo haber resistido, pero perder sus 10 hijos. Piénselo, usted que es padre, usted que es mamá, ¿qué sentiría usted si perdiera a sus hijos? Y no a 1, no a 2, no a 3, a 10 el mismo día. Si hoy nos faltan $100 para la renta, ya le estamos diciendo al Señor, Señor, ¿por qué a mí? Y ya le estamos llorando a Dios. Ahora, piense por un momento en este hombre, porque la magnitud de la prueba de Job no era cualquier cosa. ¿A dónde lo quiero llevar? Recuerde que en las 4 fases de desarrollo del hombre, Dios tuvo un plan en la primera etapa. Dios planeó todo, Dios creó todo el plan de cómo íbamos a hacer. Cada una de las características que usted tiene hoy no es al azar. No es, es que sucedió algo en el parto, es que me demoré más o es que salí antes y entonces por eso yo salí así como medio chueco. No. Usted tiene exactamente las características físicas que Dios planeó que usted tuviera. Usted tiene exactamente la estatura que Dios quiso que usted tuviera. Porque usted es un plan de Dios. Ahora, ¿por qué muchos de nosotros nos sentimos inconformes con lo que somos? Porque somos bajitos, porque somos altos, porque somos gordos, porque somos flacos, porque somos feos, porque somos blancos, porque somos negros. Siempre nos estamos viendo lo que nos falta o lo que consideramos que deberíamos haber tenido, porque nuestra vida está basada en la comparación con otros. Y escúcheme esto, el plan que Dios tiene con usted es un plan único. El propósito suyo no es el mismo propósito de otro. Dios está diciendo de Job, no hay ninguno como él en la tierra. Y Dios quiere decir de cada uno de nosotros que no hay ninguno como nosotros en la tierra, porque cada uno de nosotros somos únicos. Aún los gemelos idénticos que comparten el mismo útero de la mamá por los 9 meses son distintos, porque pueden tener un 90 o un 90 y más % de parecido físico, pero son distintos, tienen temperamentos diferentes, piensan distintos, tienen gustos distintos. Por más que los padres normalmente en sus primeros años los vistan iguales, pero son distintos. Usted es distinto a todos los demás. Usted no tiene que envidiarle nada a nadie, porque Dios hizo una obra maestra contigo. Y Él creó un plan
para que tú y yo desarrolláramos este propósito. Ahora, entrando en la materia o en el tema, ladrón de tu destino, ¿quién será ese ladrón de nuestro destino? Usted podrá decir, Satanás. Satanás es el ladrón de mi destino. Y sí, él es el ladrón de tu destino, pero tienes que entender cómo es que él actúa. Y eso es lo que quiero que usted entienda hoy, cómo es que el enemigo actúa para robarte tu destino, para robarte tu propósito, para robarte aquello que hace parte del plan de Dios. Y la primera forma en que el enemigo actúa, según este pasaje y en el versículo 6, es que el enemigo busca la autorización de Dios para tocar todo lo que Dios nos ha dado. Para robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Y Dios permite eso, no con el propósito de destruirnos o de que Dios se alegre de que el enemigo busque robarnos nuestro destino o nuestro propósito, sino porque aunque el enemigo nos está tentando, aunque el enemigo nos está queriendo destruir, Dios permite eso con otro propósito. Y cuando vamos a Deuteronomio 8, versos 1 y 2, dice que el propósito de Dios con todas las pruebas o con todas las circunstancias en nuestra vida es saber lo que hay en nuestro corazón. Dios le permitió todo esto al enemigo en la vida de Job para ver lo que había en el corazón de Job y para introducir a Job en un proceso muy difícil, por cierto. No cualquiera puede vivir el proceso que vivió Job, pero para que al final de ese proceso Job entendiera algo que él no había entendido antes y que no lo iba a entender de otra forma distinta. Job capítulo 7. Job capítulo 7, por un momento. Versículo 17. Mire lo que está diciendo Job. Job 7:17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Fíjese que Job está aún dando a entender de que aún el hombre no merece ni siquiera que Dios lo pruebe. Porque lo que está internamente o implícitamente en esta declaración es que Dios no va a perder el tiempo en probar a alguien que no sea valioso para él. Por eso es que dice la Escritura que debemos tener por sumo gozo. El apóstol Santiago nos dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque si usted y yo estamos viviendo pruebas, quiere decir que a Dios le importamos. Número 2, quiere decir de que si esas pruebas vienen como parte de un plan del enemigo también a través de la tentación para destruirnos, es porque usted y yo somos importantes para Dios, por lo tanto el enemigo quiere robarnos nuestro destino. Entonces Job está diciendo: ¿quién es el hombre o qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Y mire lo que dice el verso 20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Le dije hace un instante que el enemigo o el que se quiere robar nuestro destino es Satanás, sí, pero es muy importante entender cuál es su estrategia. Y la estrategia de Satanás es que usted y yo nos convirtamos en una carga para nosotros mismos, que usted y yo nos convirtamos en nuestro peor enemigo.
Eso es lo que Satanás quiere. Llevarnos a que usted y yo seamos nuestro peor enemigo. Por eso está diciendo Job acá, hasta convertirme en una carga para mí mismo. Ahora le voy a leer rápidamente capítulo 2, porque fíjese lo que sucede. Rápido se lo voy a leer. Aconteció, capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vuelve y determina las mismas características, pero añade una más. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Hermanos, muchas veces los procesos de nuestra vida no van a tener una explicación lógica. Por más que usted quiera razonar y decir, pero ¿por qué me está sucediendo esto y esto? Hay momentos, hay ciertas situaciones en nuestra vida que no tienen una causa lógica, porque hay un desconocimiento de lo que en el trono de Dios está hablando. Por eso es tan importante que usted y yo podamos verdaderamente ocupar el lugar que nos corresponde, en donde nos está dada la oportunidad, el derecho de entrar al mismo trono de Dios. Y estoy hablando espiritualmente, por supuesto. Si aún Satanás puede llegar hasta allá, ¿por qué usted y yo no? El problema es que continuamos siendo muy carnales. Y mientras seamos carnales, por supuesto no vamos a poder llegar a ese lugar. Y entonces fíjese que Dios mismo le está volviendo a decir a Satanás, no has considerado, vuelve a dar todas las características y añade una más, y que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste a que lo arruinara sin causa. Muy importante esto. Ahora vámonos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 1. Romanos 2, 1. Mire lo que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y mire lo que dice el verso 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces la estrategia del enemigo es poner manos sobre todo lo que tenemos para buscar que usted y yo seamos una carga para nosotros mismos, es decir, que nos convirtamos en nuestro propio enemigo. Y si usted y yo somos nuestro propio enemigo, por supuesto nos convertiremos en un enemigo de Dios, blasfemando su nombre, hablando todo lo malo contra Dios, diciéndole, Señor, yo que te servía tanto, yo que hacía esto y yo que hacía lo otro, sacándole en cara a Dios una cantidad de cosas que hacíamos y que consideramos que no es recíproco lo que recibimos en relación a lo que le dimos a Dios. Y estamos constantemente recriminándole a Dios por nuestra condición actual, cuando deberíamos más bien decir o preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga en medio de esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres ver en mi corazón? ¿Qué es aquello que dentro de mí todavía está, que tú necesitas cambiar? Porque lo que Dios quiere ver siempre es nuestro corazón. Y Pablo a los romanos le está diciendo, miren, ninguno tiene excusa.
Ninguno. Porque somos muy ligeros para juzgar. Y estamos señalando a otros. Y estamos diciendo, pero ¿para qué yo voy a ser buen cristiano si mira el pastor fulano de tal? Si mira a este que dice ser cristiano, si mira a este otro. Y estamos constantemente señalando a uno y al otro. Y esa es supuestamente la excusa para que yo no sea quien Dios quiere que yo sea. Y lo que está diciendo acá la Escritura es que usted y yo, ninguno tenemos excusa. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. No importa, no hay excusa. Porque en lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo. Y el versículo 5 nos está diciendo que hay una dureza, un corazón no arrepentido, y por esa razón lo que estamos haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Ay, ¿por qué Dios me está castigando? Todavía Dios no nos ha castigado. Pero si tenemos un corazón duro y un corazón no arrepentido, vendrá esa ira de Dios sobre nosotros. Y por eso dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, la estrategia del enemigo es buscar convertirnos a nosotros en nuestro propio enemigo, a que estemos a través de la tentación. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Que le demos gusto a la carne. Y cuando usted mira Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8 de Romanos nos dice que lo que la carne quiere siempre va en contra del espíritu y viceversa. Ahora, Juan capítulo 10, versículo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Fíjese lo que dice. ¿Cómo comienza diciendo? ¿El qué? El ladrón. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Ladrón de tu destino. Dice, el ladrón, por lo único que viene, es por 3 razones. Dice, para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida: hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que él quiere hurtar? Nuestro propósito. Y lo hace mediante la estrategia de convertirnos a nosotros en nuestro propio enemigo. Queriendo simplemente llevarnos a la satisfacción de los deseos carnales a través de las tentaciones. Al final caemos en la tentación, el pecado es concebido y después el mismo Satanás se lava las manos. Yo no tuve nada que ver, pero es mismo el que nos está señalando. Mira, ese es el que decía ser cristiano. Mira, ese es el que tú decías que era ninguno como él en la tierra, que era justo, que era perfecto. Míralo. ¿Por qué? Porque él tiene acceso allá, a donde está el Padre. Por eso el Padre le pide también el reporte a él. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿De dónde vienes? De andar por la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Es decir, he estado dando vueltas a ver si encuentro a quién le robo su destino, a quién hago que se convierta en su propio enemigo, por lo tanto se convierta también en tu enemigo. Porque ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Convertir a otros en Satanás. Recuerde lo que significa. Significa enemigo, adversario. Lo que él quiere hacer es convertir a otros en adversario de Dios. Y entonces dice acá Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces él quiere hurtar tu propósito, empoderando la carne. Él quiere matar tu espíritu.
Porque si Él empodera la carne y nos convierte en nuestro propio enemigo, entonces, por ende, como consecuencia, nuestro espíritu lo está matando. Él quiere matar nuestro espíritu, el que fue creado por Dios. Y matar no es literalmente matarlo en el sentido de que ya no exista, es encarcelarlo dentro de este cuerpo y que ya no tenga o no cumpla la función para la cual Dios creó el espíritu, y es que el espíritu gobernara sobre nosotros. Y entonces quien gobierna ya es la carne. Se supone que es el espíritu el que debería gobernar. El espíritu lanza la orden a través del alma, que es el hálito. Entonces el cuerpo recibe esa orden y el cuerpo se sujeta a lo que el espíritu dice. Pero mientras que el enemigo hace la obra en nosotros, empodera la carne, y el espíritu es relegado a una prisión. Por eso el espíritu está muerto. ¿Y por qué está muerto? Porque el espíritu no recibe vida. Y la vida del espíritu es la palabra de Dios. Esa es la vida del espíritu, la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice el mismo Deuteronomio 8: ¿no sabéis que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre? Porque la vida del espíritu es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más hace? Dice destruir. Entonces, si Él hurta nuestro propósito, convirtiéndonos en nuestro propio enemigo, como resultado va a matar nuestro espíritu y por ende va a destruir nuestra eternidad. Porque nuestra eternidad planeada por Dios es que salimos de la casa del Padre, vinimos a esta tierra, cumplimos su voluntad o su propósito y que regresáramos a la casa del Padre. Pero cuando el enemigo mete sus pezuñas en nuestra vida y le permitimos que lo haga, entonces vinimos de la casa del Padre, vivimos en esta tierra siendo enemigos de Dios, convirtiéndonos nosotros en nuestro propio enemigo también. Por lo tanto, nuestra eternidad ya no va a ser regresar a la casa del Padre, sino que nuestra eternidad va a ser compartir la misma suerte que Satanás. Lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Entonces, eso es lo que hace el enemigo: hurtar tu propósito, matar tu espíritu y destruir tu eternidad. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, verso 28. Mire lo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire que es muy claro Pablo en decir: a los que aman a Dios. ¿Qué hace una persona que ama a Dios? Sería la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque amar a Dios no es tirarle besitos. ¿Cuánto te amo, Dios? Eso no es amar a Dios. La Escritura es clara en definirnos qué es amar a Dios. Acompáñeme sin perder Romanos, por favor, a Juan, primera de Juan. No Evangelio de Juan, sino primera de Juan. Capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, para que entendamos qué es amar a Dios. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea que el amor a Dios no es decirle: Señor, te amo, te amo, te amo. El amor a Dios es una acción de guardar sus mandamientos. Ese es el amor a Dios. Y aquí está diciendo Pablo en Romanos, regresando, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, a los que guardan los mandamientos de Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué era Job? Era un varón llamado. Es decir, que si él era un varón y era llamado, Dios tenía un propósito con Job. Por lo tanto, no importando las circunstancias que estuviera viviendo Job, todo eso al fin de cuentas iba a redundar en algo bueno, aunque en el momento no se viera. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿a dónde nos conoció? En la preexistencia, cuando nos creó, cuando nos planeó, allá nos conoció por nuestro nombre. No el nombre terrenal que nos dieron nuestros padres. Hay un nombre espiritual, hay un nombre celestial que cada uno de nosotros tenemos, que Dios nos lo dio allá en la eternidad, y ahí nos conoció. A los que antes conoció, dice, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, el plan desde la eternidad es cumplir un propósito, y ese propósito se cumple paralelamente con el hecho de que usted y yo debemos parecernos a Jesús. Porque Jesús vino a esta tierra para ser un modelo de aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces, nuestro esfuerzo todos los días tiene que ser buscar parecernos a Jesús. Ante cualquier circunstancia de la vida debemos detenernos, hacer un alto y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué diría Jesús ante esta situación? ¿Qué pensaría Jesús de lo que está pasando? Y créame que estoy seguro que el Señor le va a mostrar cómo es que usted debe actuar, cómo es que usted debe hablar, cómo es que usted debe pensar. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? A través de su palabra. Porque nuestro esfuerzo debe estar dado en parecernos a Jesús. Efesios 1:11, más adelantico. Efesios 1:11. Mire lo que dice. En Él mismo, y se está refiriendo a Cristo, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Es decir, había un plan de que en Cristo tuviéramos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, vuelvo y repito, propósito, destino, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Está hablando del Padre. ¿Ante quién se presentaron los hijos de Dios? Ante el Padre. Y ante el mismo Padre se presentó Satanás. Entonces, en Él mismo, en Cristo, tuvimos herencia, porque había un plan. Ese plan está hecho conforme a un destino, a un propósito, que fue marcado ¿por quién? Por el Padre, que es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero vaya al capítulo 2, versículo número 10 del mismo Efesios. Efesios 2:10. Mire, porque somos hechura suya. En esas 4 fases que le hablé al principio, Dios nos hizo. Y somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche esto, todo lo que dice la Biblia que es bueno proviene de lo alto. Y usted y yo fuimos creados para buenas obras. Usted y yo no fuimos creados para hacer lo malo, usted y yo fuimos creados para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano o anticipadamente para que anduviéramos en ella. Es decir, Dios ya tiene el plan, ya tiene todo preparado. A Dios no lo toma por sorpresa nada de lo que nos sucede en nuestra vida. Por lo tanto, si Dios tiene el control de todo, ¿por qué no apelar a Él para que nos guíe en cada paso que debemos dar? Y muchas veces hacemos lo que dice o lo contrario a lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 5.
que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y hacemos lo contrario, nos creemos sabios en nuestra propia opinión y creemos que sabemos más que Dios. Y Dios te dice: vete por acá. No, por acá llego más rápido. Sí, llegas más rápido a la perdición, pero no a cumplir el propósito de Dios. Mientras que tú no le des cabida a la voz de Dios en tu vida, no vas a llegar al destino que Dios ha preparado para ti. Por lo tanto, le estás dando autoridad al enemigo para que te robe tu destino. Primera de Timoteo 4:16. Y ya vamos terminando. Primera de Timoteo 4:16. Y este versículo quiero que lo tenga muy presente porque va a ser la base de nuestra propia enseñanza, de la próxima enseñanza. Primera de Timoteo 4:16. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Escúchelo bien, ten cuidado de ti mismo. No se lo está diciendo en términos de que te cuides, de que te consientas, de que ay, pobrecito de ti. No, Señor. Cuídate de ti mismo. Porque el enemigo puede llevarte a convertirte en tu peor enemigo. Por eso le está diciendo Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le está haciendo una advertencia a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Recuerda usted que en la escritura habla, en la carta a los Corintios, Pablo diciendo: el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago? Dice: porque el mal está en mí. Y aún dice esto: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: hey Timoteo, cuídate de ti mismo, cuida de la doctrina, porque si persistes en esa doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Regresemos a Romanos 8, pero ahora en el verso 37. Romanos 8, verso 37. Entonces comenzó el verso 28 diciendo que a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, es decir, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que han sido parte de un plan, del plan de Dios, y Dios los ha llamado a ser parte de ese plan, de ese propósito, de ese destino. Y por más que vengan circunstancias, las que sean, pueden ser las mismas de Job, o más difíciles o menos difíciles, usted y yo debemos tener muy claro lo que dice el verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted es una persona que ha sido marcada por Dios y para Dios, y que usted entiende todo esto, usted va a ser una persona más que vencedora en todas las situaciones, porque todo te va a ayudar para bien. Ahora termino con lo que descubrió Job, porque pudiéramos quedarnos mucho tiempo hablando de Job y de cada particularidad del proceso de Job, bien tremendo, y tantas enseñanzas que encontramos ahí. Pero acompáñeme al capítulo 42 de Job para que terminemos hoy. Mire lo que dice, versículo 1, Job 42, 1. Después de todo un proceso que no duró días,
que no duró semanas, un proceso que duró meses, muchos meses. Un proceso en el cual intervinieron no solamente su esposa, porque su esposa, después de que él cayó enfermo, recuerde que leíamos capítulo 2, en donde el Señor le dice a Satanás, aún él retiene su integridad, y le dice Satanás al Señor, ay, pero eso es porque está aliviado, porque tiene salud. Si usted toca la salud de ese hombre va a blasfemar de usted. Le dijo el Señor, te doy permiso, pero oye, mucho cuidado, no toque su vida. Y entonces dice que le apareció una sarna, algo feo, su piel estaba en carne viva, una enfermedad de la piel tan tremenda que dice que él buscaba rascarse todas las partes de su cuerpo y aún así no tenía alivio. Y ahí viene su esposa en escena y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, como las mujeres fatuas has hablado. Y hay una expresión que me llamó mucho la atención, se la voy a leer, no pierda el capítulo 42, permítame, yo se la leo, porque me llamó mucho la atención de todo esto. Dice el versículo 9 del 2, entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job, mire lo que dice el versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Esto rompe un paradigma en nuestra mente, porque entonces según esto Dios puede enviar cosas malas a nuestra vida, entre comillas sí. Y digo entre comillas porque recuerde que todo lo que viene de Dios es bueno. Recuerde que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero aquellas cosas que a nuestros ojos parecen malas, que Dios permite que lleguen a nuestra vida, pero que a nuestros ojos parecen malas, para Dios no son malas porque hay un propósito detrás de todas esas circunstancias. Y mientras Dios tenga un propósito detrás de las circunstancias que cumplir, al fin y al cabo todo es bueno. Porque si el propósito de Dios fuera enviarnos circunstancias adversas para destruirnos, entonces pudiéramos decir, de Dios también viene todo lo malo. Pero Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no se pone de mal humor como nosotros y actúa con mal humor. Si Dios actuara de mal humor, no existiría la tierra en este momento. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y mientras que Dios tenga que cumplir un propósito con algunos en esta tierra, que sean varones perfectos, rectos, apartados del mal y temerosos de Dios, Dios seguirá teniendo interés en la tierra. Y después de todo esto, sumándole a la mujer, vienen tres amigos muy espirituales a querer explicar lo inexplicable y querían hacer sentir a Job como culpable, diciéndole, muy seguramente has pecado, muy seguramente tienes algo oculto. Al final de todo ese proceso que duraron muchos meses, proceso difícil y tortuoso, en el capítulo 42, Job dice lo siguiente: respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira una cosa y un contraste. Capítulo 1, verso 1 de Job dice que él era varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y eso nos da una señal de que de alguna manera Job conocía a Dios.
Pero fíjese lo importante y lo profundo de esto, que aún siendo él un varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y que no había ninguno como él en la tierra, él declara después de todo este proceso que no conocía a Dios, o al menos no lo conocía en la dimensión, en la profundidad como se supone que lo debía conocer. Por lo tanto, eso nos da un entendimiento hoy de que lo que tú conoces de Dios hoy no es suficiente, de que Dios tiene una profundidad mayor, de que Dios se quiere revelar a ti de una manera más contundente, de que Dios quiere abrir tus ojos, Dios quiere abrir tu entendimiento, no solamente para que lo veas, sino para que lo escuches. Dios quiere darte la capacidad y la posibilidad de que así como los hijos de Dios se presentaban frente a su trono, tú también espiritualmente te presentes delante de Él y escuches su voz guiándote en cada paso que tú tengas que dar en tu vida. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, los ojos de mi entendimiento se abrieron. Ahora logro comprender que todo esto fue un proceso de prueba. Que en lo que tú querías ver es que yo mantuviera mi integridad. Que lo que tú querías ver en mí no solamente era quién soy yo, qué tengo dentro de mí, sino que me quería llevar a un nivel más alto. Y seguidamente, para que usted lo lea, el Señor le dijo: ora por tus amigos para que les vaya bien, para que sanen. Y después dice la Escritura, versículo 10: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mire, el propósito de Dios en la vida de Job no era solamente llevarlo a una altura mayor, a un nivel más alto, sino que estando en un nivel más alto, él pudiera ser un canal de bendición para otros. Y cuando él hubo orado por sus amigos, dice la Escritura que Dios quitó la aflicción, y dice: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios restauró todo, porque escuche esto, se lo he dicho muchas veces, a Dios no le importa lo material. A Dios le importas tú. Y cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, Dios no tiene ningún problema en darte todo lo que tú necesites. Busca a Dios con todo tu corazón. No permitas que el enemigo se robe tu destino, se robe tu propósito. Porque solamente buscando a Dios con todo tu corazón vas a encontrar tu propósito, porque el mismo Dios te lo va a mostrar. Cuando ya tú sepas tu propósito, te vas a dar cuenta de que todo tiene sentido, de que nada en tu vida fue una casualidad, de que tú no estabas al lado y entonces te vinieron todos los males porque me tocó a mí. No, siempre ha habido un propósito, un plan, un destino, y Dios te quiere guiar a ese destino. No importa que hoy estés en el valle de sombra de muerte, no importa que hoy posiblemente estés caminando completamente alejado de Dios, aún ese camino lejano de Dios va a cumplir un propósito en tu vida. Pero esta palabra viene para que tú entiendas que aunque el ladrón de tu destino es el diablo, es Satanás, la estrategia que él usa es que tú te conviertas en tu propio enemigo. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Hoy te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Gracias por tu palabra que hoy viene a hablarnos. Y yo te pido, Señor, que selles esta palabra en nuestro espíritu, que no la olvidemos, que el enemigo no la pueda arrebatar de nosotros. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, comprender la grandeza de tu propósito en nosotros y a través de nosotros, que no estamos en esta tierra por casualidad, que no estamos en este mundo
porque sí, sino que tú, oh Dios, tienes un propósito que desde la eternidad tú concebiste, planeaste. Un destino al cual nos quieres llevar, Señor. Y yo te pido que nada ni nadie pueda robarnos ese destino. Que aunque vengan pruebas, dificultades, situaciones difíciles, venga lo que venga, Señor, tú cumplas tu propósito en nosotros. Así como tu palabra lo declara en el Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Señor, no desampares la obra de tus manos. Señor, yo te pido que tú asistas a cada hermano o hermana, a cada persona, aún aquellos que están a través del internet y que puedan estar pasando momentos difíciles, pruebas muy fuertes, un dolor muy profundo por pérdidas materiales o humanas, físicas. Algunos habrán perdido su salud, otros habrán perdido seres queridos, otros habrán perdido bienes materiales. Algunos habrán perdido familia porque se ha destruido por pleitos y divisiones. Algunos estarán experimentando procesos difíciles en sus trabajos a nivel financiero. Señor, pero sin importar la situación que estén viviendo, yo te pido que esta palabra venga para darles un aliento nuevo. Y como lo dice el apóstol Pablo, que antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entendemos que nada ni nadie podrá separarnos de tu amor. Nada ni nadie podrá separarnos de tu voluntad y de tu propósito, porque somos de aquellos que te amamos, que buscamos guardar tu palabra, que aunque muchas veces nos equivocamos, nuestro corazón tiene el deseo de guardar tu palabra, de amarte, de caminar rectamente. Señor, y te pido que por aquellos que por alguna razón están extraviados del camino, que están siguiendo su propia opinión, yo te pido que aún en ese proceso tú les hables y tú, oh Dios, reconvengas sus vidas para que puedan, Señor, reencaminarse y poder cumplir tu voluntad y poder llegar a tu destino, al destino que tú has planeado para cada uno. Gracias, papito Dios. Yo te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.